3. Paz de Cristo. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy 29 de abril, miércoles 29 de abril. Tarde para nosotros, algunas tardes para algunos, noche para otros, madrugada para otros, mañana para otros. Estamos en YouTube. Así es. Lo bueno es que estamos vivos y damos gracias a Dios. Claro. Que le damos tantas gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí en lo que a Él le agrada. Y los invitamos a derribar argumentos. Así es. Derribemos argumentos. Amén. Siempre está esa invitación. Juntos podemos hacerlo. Claro que sí. Y Elizabeth, la última vez hablamos, fue una introducción por arribita de lo que es el lenguaje. Así es, y lo que es entender las cosas de Dios. Conociendo que el lenguaje no es un idioma, sino una forma de comunicación. Sí, secularmente sabemos que lenguaje es un conjunto estructurado, vamos a decir, códigos, sean orales, sean escritos y hasta gestuales. Claro que sí. Una manera de comunicación. Nosotros vemos ahí los tráficos, y es un lenguaje ya. Desde que yo hago el gesto y tú me entendiste, ya hay comunicación. Es así. Así es. Por ejemplo, los no videntes se comunican a través del tacto, sí, o del olfacto, sí, del oído. Tiene su manera. Y así cada quien, ¿verdad? Sí. Usa los sentidos que Dios le ha permitido tener. Correctamente. Ahora, Dios. ¿Cómo Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Bueno, yo siempre me he preguntado y he escuchado personas, nuestro maestro, que tuvimos un tiempo, él nos llegó a decir que el lenguaje era en base al hebreo, como la escritura está escrita en el hebreo. Bueno, ahí no podría yo llegar, a decir es así. Sí, la escritura, su origen es el hebreo y el hebreo antiguo. El hebreo antiguo que según las cuevas y los pergaminos que han aparecido, exacto, era con figuras de búfalo, de vaca. No, ya eso, tú me fuiste para la prehistoria, sí, que es el arte rupestre. Eso es otra situación. Pero vámonos al tema del lenguaje, porque esto está súper interesantísimo y más donde queremos llegar. Pues vemos desde un principio, Adán, tú podrías buscar una escritura, Denis, donde Dios se comunicaba con Adán. ¿Cómo? ¿Era de tú a tú? Sí, era una comunicación efectiva. ¿Era hablada? Era totalmente efectiva. Usó la palabra óptima efectiva porque Dios daba, él entendía, respondía, o sea, eso era una cosa perfecta. ¿Cómo? Me falta conocimiento, soy sincera y honesta, pero era claro. Y aun cuando Adán pecó, ¿cómo fue? ¿Cómo dice en Génesis? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te has escondido? ¿Estás? Y Adán dice, me escondí al oír tu voz, o sea, habló de voz. Tú la podrías buscar, Denny, para que estemos más claros. Me escondí al escuchar tu voz, creo que dice así. O sea, era oral. Ahora, tú sabes que nuestro Dios es espíritu. Y quizás cuando Él se refirió a voz, no se refiere a lo que nosotros conocemos humanamente, como ese sonido que al oído, no sé si a su corazón. Porque cuántas veces tú, como que buscas de Dios, no has sentido como esa voz audible. Acostumbramos a decir. Tengo la escritura aquí. A ver, compártelo. Allá escrito está, allá en Génesis 3, desde el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. O sea, Eva y Adán. Ajá. Que se paseaba en el huerto. Tú ves, por eso que te digo, es que entender este lenguaje hay que trascender realmente. Tenemos que al aire del día. Y eso es sin buscar en el Strong, palabra por palabra, no estamos profundizando, entonces entendamos. Es por arribita. Por arribita, para que ustedes tengan hambre de rumiar y escudriñar. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Wow. Entre los árboles del huerto. Wow, no metamos para los árboles, ese tema se queda ahí. Un día lo trataremos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Será que no había escuchado la voz anteriormente? Claro que sí, sí. Ya él estaba acostumbrado. Okay. Lo que sucede era que su condición de pecado no era lo mismo. Ay. No es lo mismo cuando tú estás bien con papi que cuando tu papá te está buscando. Que tú sientes que te van a dar pau. Decimos aquí en República Dominicana, pau. En México hacen así. Sí. Aquí hacen así. Nosotros tenemos, esos son lenguajes para que ustedes, son códigos. Nosotros hacemos así. Eso es pela. Es decir, que a partir de ahí,
hubo una división entre Dios y los hombres. Entonces, la comunicación con Dios, después de ahí con Adán, entiendo que ya no era tan genuina o cercana. Tan íntima. Exactamente. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y oye lo que le dice Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Ay, Dios mío. Es decir, que Dani, una mala enseñanza. Sí, Dani, pero no vayamos ahí. Vamos a quedarnos en el lenguaje porque esto es de agoteo, dijimos, ¿verdad? Mi hermana, pero una mala enseñanza no nos deja tener una comunicación fluida con Dios. No, claro, había comunicación por todos lados. Ya eso está claro, ¿eh? Ay. Sí, pero como les decía, Dios se comunicaba con Adán fluidamente antes de, y era un dar y un recibir. Ahora, conociendo lo que es el lenguaje y elevándolo a un vamos a decir, a un plano más elevado, a un nivel, y uso la palabra nivel, no se me confunde, queriendo decir ya como más alto, que es lo espiritual. Porque claro, lo dice en Juan, que Dios es espíritu. Lo tocamos la semana pasada. Si Dios es espíritu, entonces su lenguaje es espiritual. La palabra que es escrita, grafe, ese logo también es espiritual. Y el pueblo de Dios debe entenderlo. Que para poder saber las cosas que Dios nos ha venido declarando desde tiempos antiguos, debemos como detenernos y sí, miramos el grafe, miramos el logo, pero trascendamos. Hay detrás de eso, hay un lenguaje espiritual, porque Dios es espíritu. Y cuando yo leo las escrituras, cuando la leemos, Denny, nosotros nos damos cuenta que no es solamente leer. Jesús se invitaba a escudriñar. Hablábamos del gambucino la semana pasada. Sí. Lo importante que es, aunque sea una cosita pequeña que yo descubra hoy, de las cosas de Dios, para mí es como, wow, descubrir minas de oro. Y siguiendo el tema, vemos que Adán, pero luego vemos cuando el hombre se fue desarrollando, ya pasaron tiempo, y ustedes saben que de un capítulo a otro pueden pasar hasta millones de años. Claro. Tenemos que estar claros, mis hermanos, porque Moisés escribió eso, Moisés humano, para humanos, pero ¿cuántos años habrá del primer día al segundo día? Del versículo 1 de Génesis al 2. ¿Al 2 cuántos Miren, años? No vamos a meter ahí, ¿verdad? No, porque creemos que estamos como niños, pero no estemos a tientas como los cieguitos. Nosotros ya tenemos las facilidades. Conociendo esto, que para Dios no hay tiempo, porque Él es eterno. Nosotros es que tenemos los días contados. Sí, pero del versículo 1 al 2 no sabemos hay muchos años, pasó. Muchos o sea, años. Moisés, como se cree que Moisés fue el que escribió el Génesis, todo lo Pentateuco, ¿verdad? Y hasta creo que un salmo hay que es de Moisés. Exactamente. Bien, el lenguaje. Y vemos que en la Torre de Babel hubo una situación ya cuando el hombre ya había, vamos a decir, comunicación y pecado. Eso no es buena fusión. Inmediatamente el hombre ya estaba mal. Y vemos ahí a Nimrod, que menciona de Nimrod, dice una traducción como que era un fiero cazador de Dios, no recuerdo bien. Ustedes investiguen, estamos aquí para eso, para que juntos lo hagamos, ¿eh? Bueno, entonces, pero que él no era buena cosa. Ese elemento no era buena cosa. Y de ahí viene que ellos se plantaron en la llanura y dijeron, aquí no quedamos en la comodidad. Y le estoy hablando en condiciones espirituales. Y me acuerdo, ahí vengo y me voy a Abraham, y Abraham le dijo a Lot, elige para dónde. Y Lot escogió ¿qué? Precisamente la llanura. Exacto. Comodidad. Comodidad. Y detrás de la comodidad, ahí vienen los problemitas que afectan espiritualmente. Porque las cosas de Dios siempre están como escondidas, ¿sí? Selladas. Sí, es que así dice, Daniel lo dijo. Claro, a través de Cristo él abrió los sellos, pero está claro, pero no quiere decir que no la van a dar en la boca y no la van, como decía, que te la echen en la boquita y que te y que te la ayuden a masticar. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que investigar. Jesús nos mandó a eso, a escudriñar. Entonces, seguimos con este tema, el lenguaje. Y un lenguaje viene acompañado de signos, de códigos, ¿verdad? Es la palabra de nuestro Dios. De igual forma, es lo mismo. Y si ustedes continúan con nosotros en este pequeño viaje que Dios nos está permitiendo hacer en esta trayectoria de esta investigación, este lenguaje, y estamos hablando en la ley,
en la parte allá de los profetas, y vemos como ahí, ¿verdad? Se confundieron, Dios le confundió. Ahí fue percept idioma, ahí sí idioma. Aquí Pero, tengo la escritura, sí, mi hermana, ya no, en Génesis 11, sí. desde el 6, y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Imagínense, pecado y unión. Ay, 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 Eso ay, es una combinación explosiva, negativa, muy, muy negativa para el ser humano. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ven. O sea, que no estamos mal, estamos bien. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Correcto. Ahora pues, descendamos, no estaba solo, no. y confundamos allí su lengua, así es, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Correcto. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es decir, que Dios interrumpió aquel proyecto de igualarse a Dios. Porque era un lenguaje que no era el que él quería. No era un lenguaje que era lo que Dios había planeado. Y era óptimo para el hombre. Claro. Ya ahí había una combinación extraña, porque era una unión para ir contra Dios. No se parecerá a lo que pasa hoy en día. Yo, Denis, que te quería decir esto, y me disculpan, voy a decir algo, esto ya, como decía Pablo, esto es mío, esto es mío. Pero yo siempre cuando leo esa escritura, a mí me eleva y me lleva a que es como lo común de este tiempo, donde no hay una sola forma de creer en Dios y como una forma de interpretar la palabra. Por ejemplo, yo siempre pienso eso, y tenemos aquí tal cual, nosotros no venimos aquí a hablar de ninguna, venimos a hablar de la palabra, pero, o sea, no todos se ponen de acuerdo. No. Inclusive el ponerse de acuerdo, como se ha querido, es negativo también. Es negativo. Sí, es negativo. Es negativo, porque ya sería lo mismo que pasó ahí. Porque, por ejemplo, miren este celular. El que lo hizo, le hizo un manual. Viene físico en su caja y viene dentro del celular y está en la nube. Exacto. Es decir, usted compra un celular y casi la gente lo toma, lo toca, lo prende, comienza a meter sin leer el manual y de las especificaciones y características que tiene el equipo. Cada equipo. Y de repente